clandestino. Era en el medio de la Guerra Fría. Las izquierdas entendían que era a través de la guerra popular y la lucha armada que se podía lograr desplazar las fuerzas conservadoras del poder. Las fuerzas conservadoras entendían que había que reprimir a las izquierdas y que reprimirlas significaba tirarle encima todo el aparato militar, y aquella confrontación, el que sufría en el medio era realmente el pueblo. En cada caso, el pueblo dominicano o los pueblos de América Latina o los pueblos usualmente del tercer mundo. Era la Guerra Fría, la lucha entre poderes, bloque socialista, bloque capitalista encabezado por Estados Unidos, y nosotros como las fuerzas políticas latinoamericanas, más bien de centro izquierda, teníamos en ese sentido que manejarnos en aquel ambiente. El PLD se forma de esa manera. Nosotros entendíamos que para producir un proceso nacional, un proceso interno, había que aunar fuerzas sociales, fuerzas económicas, y que ciertamente nada se podía hacer sin tener de nuestro lado a una parte del aparato militar, porque el aparato militar era justamente importante, porque así como era un instrumento de represión, era también, y se había probado en alguna parte, como en el Perú y en otros lugares, de que las fuerzas militares y sectores de las fuerzas militares se podían situar al lado del pueblo. Hablar de eso ahora resulta como que si uno estuviera hablando de cosas de hace más de un siglo. Bueno, pues fue el siglo pasado, justamente en el milenio anterior, así es, pero hace tan poco tiempo como decir 37 años, que es la fecha que tiene el PLD de haber nacido. Las características del PLD en consecuencia eran desarrollar un partido clandestino al mismo tiempo que un partido legal y propiciar el crecimiento de esa organización para ir reuniendo fuerzas capaces esas fuerzas de más o menos hacer sentir en la población lo que era su presencia. Los procesos electorales eran defectuosos todos, eran fraudulentos. Era muy difícil ganar unas elecciones en aquellos momentos. La primera elección difícil y más problemática de todas fue la de 1966. Juan Bosch gana la del 62, con más de un 60% de la votación. Eso fue a la caída del régimen de Trujillo. Lo derrocan 7 meses después. En el 1965 se le repone como gobierno, estando fuera del país inclusive, pero intervino los norteamericanos con 42.000 marines para impedir ese retorno de Juan Bosch. Luego vino una confrontación que se generalizó en el mundo como una lucha importante y además de una lucha interna en el país, combinado con lo que estaba pasando en Vietnam, y la presión moral internacional hizo que los norteamericanos negociaran y finalmente ellos accedieran a que en el país se le diera paso a un gobierno elegido por el pueblo dominicano, pero con la presencia de ellos en el país. 42.000 marines, unas elecciones a celebrarse en el 1966. Aquellas elecciones fueron impuestas por los norteamericanos. A Juan Bosch se le dijo delante de mí, yo presenté en esa reunión, usted acepta ir a las elecciones o las tropas no se retiran del país. Y entonces Juan Bosch accedió. Primero intentó que fuera Camaño el candidato a la presidencia o que lo fuera Antonio Guzmán, pero finalmente lo tuvo que ser él. Y en esas elecciones del 1966 se impuso la elección del doctor Joaquín Balaguer por las tropas norteamericanas. De ahí en adelante los procesos electorales tenían que ser defectuosos, como justamente casi lo son hasta hace pocos años. Las elecciones en este país se convirtieron en una forma de darle continuidad a un proceso muy conservador. Pero sobre ese tema yo quisiera hablar en otro momento, justamente para poder expresarme con claridad sobre esos aspectos y con un mayor tiempo. Sin embargo, ahora quiero tocarle un aspecto en cuanto a la formación del partido.
Nosotros nos dijimos, ¿cuántos militantes tienen los partidos políticos existentes? El PRD tiene tanto, el Partido Reformista tiene tanto. Y al sumar aquello nos decíamos, bueno, una población dominicana que andaba en ese momento por alrededor de 4 o 6 millones de habitantes, el que ellos reunieran más o menos 500,000 de militantes entre ambos partidos significaba que había una alta población que no participaba en los partidos políticos. Entonces nos dedicamos a localizar a aquellos dominicanos y dominicanas que pudieran formar parte del PLD y que no provenieran de otros partidos políticos. Y no los queríamos de otros partidos políticos porque entendíamos que ya ellos tenían una formación partidaria que no era la que le queríamos dar. Y preferimos siempre escoger a aquellos que querían organizarse dentro del PLD, que pudiéramos formar de acuerdo a las características y al proceso que íbamos desarrollando. En ese sentido, entonces, empezamos a buscar la manera y los mecanismos para concitar, mover nuestras posiciones y poder identificar las personas que mostraran alguna simpatía, algún interés. Una de las primeras cosas que hicimos entonces fue lo siguiente. Organizamos un periódico, se llama todavía Vanguardia del Pueblo. Con el periódico poníamos a un militante a ir casa por casa a ofertar la venta del periódico. Y quien se interesara en comprar el periódico, a esa persona se le entregaba el periódico en venta. Y luego se le iba conversando. En la medida en que se iba descubriendo que esa persona tenía interés en lo que el periódico decía, en esa medida lo íbamos invitando a formar parte de las filas del partido. Fuimos localizando mucha gente usando ese método. Cada miembro del partido tenía que ir teniendo más o menos una cantidad determinada de periódicos, 10, 15, 20 a lo sumo, no más de ahí, para poder hablar semanalmente con 10, 15 o 20 personas. 20 ya era demasiado, tenía que ser más o menos un promedio de 10, que era la cantidad ideal. Al ir localizándolo uno a uno y convenciéndolo uno a uno, y al descubrir que no eran militantes de otros partidos políticos, íbamos buscando la forma de que se organizaran en el Partido de la Liberación Dominicana. Esa forma de localizar a la gente nos hizo y nos llevó justamente a encontrar muchos dominicanos y dominicanas que ni siquiera habían pensado participar en partidos políticos y empezaron a interesarse para formar parte de las filas del PLD. Nosotros, además, concebimos la manera de organizarnos y la manera de disciplinar el partido, tomando en consideración la manera como se organiza la Iglesia Católica, especialmente la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue un referente importante para el Partido de la Liberación Dominicana organizarse. La Iglesia se organiza en parroquia, están los obispos y están los cardenales y está el Papa. En consecuencia, es una cadena de mando, es una estructura de dirección. La parroquia es la que actúa en el barrio. La parroquia es el sacerdote que visitaba, ya no lo hace tanto, casa a casa y conocía los integrantes de la familia. Sabía su nombre y sabía además si iban a la escuela, si no iban, los conflictos entre los esposos y esposas, si tenían empleo o no tenían, enfermedades y demás. Nosotros entonces organizamos el partido con ese concepto, hasta el extremo que esos eran los comités intermedios del partido, que agrupaban a los comités de base. Entonces la visita a las casas se hizo como método nuestro, emulando o imitando a la Iglesia Católica en lo que hacía el sacerdote. Era una manera de llegarle directamente a las familias y a la gente en cada barrio. Y nos dimos ese método como un método de organización, porque hay que aprender de las instituciones milenarias
No es verdad que se niega toda la cultura anterior para usted trazar nuevos horizontes. Es una falsedad, eso debilita a las instituciones y al país. Yo debo decir inclusive que uno de los problemas grandes que tiene Haití es justamente ese, el hecho de que la revolución haitiana fue una revolución del esclavo contra el amo y contra el blanco. Y al hacer una revolución contra el amo y contra el blanco, ellos hicieron tierra arrasada, que fue por cierto su consigna también. Y al hacer tierra arrasada es como dejar en cero un proceso en la sociedad. Nosotros en cambio entendimos y entendemos que la acumulación de la cultura y la sociedad se va haciendo gradualmente. Aprendimos de la iglesia justamente a organizarnos, pero el tiempo se me acabó en este momento. Yo quiero seguir con este tema mañana y quiero seguirlo justamente en el punto que lo estoy dejando. Así es que, si me permiten, les digo que hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias. Este ha sido su programa Franklin Va, del proyecto presidencial de la Red con Franklin Almeida.